Cuando te enfocas desde la observación consciente, nadie puede controlarte. ¿Y si te dijera que dentro de ti reside un poder inmenso? El poder de una reina capaz de transformar no solo su presente, sino toda su existencia. Mi nombre es Yesenia Galvis y te doy la bienvenida a este espacio seguro y sagrado, donde juntas nos embarcaremos en un viaje profundo hacia el reconocimiento de tu alma poderosa. Prepárate para soltar viejas creencias, abrazar tu grandeza y despertar a la reina que siempre has sido. Este es tu momento. Estoy aquí para guiarte en cada paso del camino. Bienvenida. Hola, hola, qué felicidad estar aquí en un episodio más de nuestro podcast Almas Poderosas. Si es la primera vez que me conoces, mi nombre es Yesenia Galvis, tu psicóloga de confianza, y puedes saber más de mí y de todos los procesos y las diferentes temáticas que manejo en mi red social, que es Yesenia Galvis G, que es mi cuenta personal. Y si quieres seguir este podcast y bueno, toda la información relacionada en @almaspoderosas_ en Instagram. Bueno, te doy la bienvenida, me alegra muchísimo realmente que estés aquí. Este es el episodio 2 de lo que sería la parte de la manipulación y cómo reconocer la manipulación, pero no solamente cómo reconocerla, sino que hoy vamos a ir un poco más profundo con las personas con las que principalmente trabajo, y es las personas que están sanando el abuso sexual, todas las mujeres, que principalmente mi público para esa temática son mujeres, pero bueno, para otras temáticas de reprogramación y demás, tú sabes que también trabajo con hombres, entonces probablemente tú seas un hombre y estés escuchando este podcast, así que si yo hablo en terminología femenina, quiero que te incluyas. Te mando igual un abrazo, como siempre, y me encanta que estés aquí, que estés expandiendo la conciencia y que seas una gran diferencia dentro de lo que es catalogado como el género masculino, y que realmente los abrazo. Bueno, básicamente hoy te voy a hablar acerca del por qué es mucho más fácil que si has vivido un abuso sexual seas más vulnerable a la manipulación, y te lo voy a relacionar con otras temáticas, y esto va a ser una charla muy amena. ¿Listo? Y lo primero, básicamente, es del por qué eres más vulnerable a la manipulación si has vivido un abuso sexual, y tú lo vas a confirmar allá, tú me irás a responder allá donde estés. Si en este momento me estás escuchando solamente por audífonos y estás lavando la loza o manejando el carro, manejando la moto, o estás en el gimnasio, aunque yo no creo que en el gimnasio me escuchen, pero si me escuchas en el gimnasio me pones una pesita por ahí en los comentarios y yo voy a decir pero bueno, básicamente uno de los primeros aspectos es el daño a la autoestima y a la confianza que es producido por el abuso sexual, que incluso este es el que a mí más me mueve, porque yo siento que un ser humano con una autoestima alta puede construir y puede ser literalmente la persona que desee ser. Entonces, por eso me parece tan importante, como mujeres que hemos vivido un abuso sexual, sanarlo desde un lugar no solamente a nivel de trauma, a nivel cerebral, sino también a nivel de autoestima, donde te reconozcas, donde aprendas a verte, porque uno de los daños más profundos que genera esta experiencia es en la autoestima, y la autoestima es el pilar de todo. Mira, si tú tienes una autoestima sana, tú tienes relaciones sanas. Si tú tienes una autoestima sana, tú tienes trabajos sanos, tú das lo mejor de ti, tú realmente eres una versión mucho más evolucionada de ti, y lo vas a hacer de manera continua. No hay como un freno, no hay como un estancamiento, sino que por el contrario siempre vas por más, porque eso es lo que permite la autoestima sana, que te puedas mover de un lugar a otro. Pausa para tomar agüita. Este podcast, como yo te decía, al igual que el pasado, va a ser muy orgánico. Voy a voy a intentar, como te decía anteriormente, no generarles tanta edición, sino que por el contrario salga muy orgánico. Entonces estoy trabajando mucho también en la forma en cómo me expreso, para que sea mucho más entendible, rápido, y bueno, al final de todo esto, pues tener un acercamiento un poco más ameno contigo, y más allá de eso, pues que lo veas como una charla entre amigas, donde a veces voy a tomar agüita, donde a veces vamos a respirar y demás, pero sobre todo que siempre puedas tener estos episodios que a mí me hubiera encantado, me hubiera hecho demasiado feliz haberlos tenido, y que por eso
realmente los creo. Entonces, bueno, desde ese lugar de amor, quiero expresarte que el daño a la autoestima es ese daño que se produce cuando el abuso sexual se da, que te lo he explicado muchas veces. A nivel de trauma suceden muchas cosas a nivel cerebral, y dentro de esas cosas es que después de que se vive el abuso sexual, después de que empiezas a haber un despertar de conciencia, por ejemplo, si se dio un abuso sexual infantil y en la etapa adolescente y en la etapa adultez empiezan a despertar toda esa información, se da porque empiezas a hacer conciencia de lo que te sucedió y empieza a haber una sensación de culpa, una sensación de desprotección, una sensación de decir, bueno, ¿por qué no pude haber hecho esto? Y de alguna manera tu cerebro racional o la parte racional de tu cerebro va a empezar a darte todas las razones, valga la redundancia, justificables de por qué pudiste haber hecho algo diferente. Entonces, esto suele generar mucha culpa y realmente siento que este es un proceso muy erróneo que como seres humanos tenemos, pero que es al final natural, y es el hecho de empezar, y bueno, no es erróneo, porque esto de alguna manera nos funciona en otros aspectos de la vida, ¿no? Y es el aprender de nuestros errores y de las acciones, pero el abuso sexual no es un error, no es algo que te haya pasado porque sea tu culpa, no es algo que tú hayas elegido, que no es algo que tú quisieras, y aún así, aunque tú hayas estado consciente, aunque hayas estado en la situación en la que hayas estado y como hayas estado, no es tu culpa porque no tenías la conciencia real de lo que significaba el haber vivido ese abuso sexual. Entonces, por eso realmente empezar estos procesos de sanación se vuelve tan sano y tan importante. Voy a quitar este saco porque está haciendo un poco de calor. Listo. Bueno, y te hablaba básicamente de que ay, Jesús, Dios mío, ya. Y te hablaba básicamente de que ese daño se produce en tu cerebro, y a nivel de la autoestima, pues entonces el producirse culpa empieza a generarse en la mente una necesidad de castigo. Cuando estábamos pequeños o pequeñas, si eres de mi generación o de generaciones un poco más altas, sabes que cuando algo sucedía malo de una vez era corrección, era castigo, es así no era, bien sea si fuera con una palabra, si fuese con un golpe o si fuese a lo mejor con un daño a nivel psicológico, que de pronto fue como ignorarte o ese tipo de cosas, ese tipo de agresiones tal vez no tan directas a ti, pero que al final sí se sienten en el cuerpo, en el cerebro y en la mente de un niño como una agresión, y que en ese orden de ideas pues ahora tú te asocies con la necesidad de sentir culpa. Entonces el sentir culpa, y es decir, se asocias con la necesidad de crear un castigo. Un castigo es que cada cosa que vaya relacionada y que a esa culpa por el abuso sexual, tú al final termines aceptándola, aunque sea negativo, porque sientes que inconscientemente mereces esas situaciones dolorosas en tu vida. Entonces, realmente esto es algo muy fácil de detectar para una persona que manipula. Una persona que manipula, a menos que sea un psicópata, va a ser una persona que va a tener igual sentimientos de culpa, o que va a tener de alguna manera sentimientos sí, como encontrados referente a lo que te está haciendo, que puede de alguna manera camuflar lo que tú sientes por esa persona. Es decir, que puedes empezar a sentir lástima, o puedes empezar a sentir o a perdonar a esta persona, pero hoy quiero decirte que nada justifica que una persona, en base a sus propias heridas, las utilice para dañarte, aunque después se arrepienta e igual manera lo siga haciendo. O incluso el manipulador tiende muchísimo a evadir su propia responsabilidad porque no tiene la capacidad ni la conciencia para ver hacia adentro su herida que le está causando esa conducta de manipulador, sino que por el contrario es una persona que está desde su lugar, desde su ironía, y más allá desde lo que te haga sentir, aunque piense que, aunque sienta empatía por tu dolor, no va a ser una persona que reflexione en su propio acto, en el propio hecho de cambiar y de saber que lo que está haciendo es a través de la herida, es a través de algo que te está causando daño.
y es a través de una conducta que él tiene que mejorar en él y no por el contrario una conducta que tú tengas que empezar a recibir de una manera más aceptable. Aquí vamos a ir con una anécdota. Tú sabes que aquí yo te cuento mis cosas, yo soy súper abierta contigo, todas las personas que están acá, y yo creo que mis pacientes dirán, Yesenia, ¿qué? Pero siempre intento como hablarte y como que veas también una persona real que está trabajando en su conciencia, en su proceso de expansión, en su proceso de sanación, y que no por eso significa que no vayan a ocurrir ciertas situaciones, que es mucho más fácil darse cuenta, sí, que es mucho más fácil transitar el dolor, sí, pero no significa que dejen de doler en algún momento las cosas o que vayan a dejar de pasar. Tal vez no te vas a alinear con eso de manera tan seguida, claramente, pero pues probablemente el universo de alguna manera siempre te irá mostrando cosas que vas a tener que sanar, y normalmente la manipulación es algo que está por ahí en muchas personas. Entonces, contándote mi anécdota, recientemente recientemente conocí una persona, un amigo X, como sí, conociendo a esa persona, y no podemos hacer un juicio de que esa persona es manipuladora, pero siempre te voy a hablar de que hay aspectos específicos que puedes reconocer desde el inicio que te van a permitir de alguna manera elegir realmente si ese es el tipo de persona que tú quieres en tu vida, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Conozco a esa persona y esa persona pues tiene cosas bien y demás, pero pues genera un comportamiento muy hiriente hacia mí, y entonces ahí es cuando yo digo, elijo que esta persona esté en mi vida. ¿Puedo yo perdonar esto? ¿Puedo yo negociar esto con esta persona? ¿Esta persona vale la pena para hacerlo? Y entonces es ahí donde yo me daba cuenta de que había, y eso te lo puse en un reel, una gran diferencia entre lo que es la conciencia y entre lo que es el ego. Una persona se puede disculpar por lo que te hace sentir, pero si no se puede disculpar por realmente lo que es el comportamiento que está generando, y hacer ese proceso y ese trabajo de conciencia, decir, yo debo cambiar esto, o noto que esto no es algo bien, o X, o bueno, hacer ese proceso desde la introspección va a facilitar muchísimo que posibles negociaciones futuras se vayan a dar, porque al final, y eso era algo que siempre te he mencionado, yo soy responsable, tú eres responsable de lo que las otras personas, tú eres responsable de lo que tú sientes. Las otras personas no tienen la culpa. Y aquí vamos a poner un ejemplo muy, muy breve. Y es que por más daño que la persona haya hecho, tú tienes el hombro. Si yo te toco el hombro y tú no tienes nada en el hombro, ¿te va a doler? No, ¿cierto? Pero si tú tienes una herida y yo te toco esa herida, ¿a ti te va a doler? Sí. ¿Y a quién le va a doler? ¿Me va a doler a mí que yo fui la que te toqué? No, te va a doler a ti. Así que tú eres responsable si tú eliges personas que toquen tus heridas, y eres responsable también de sanar esas heridas para que cuando esas personas toquen esas heridas no duelan, porque van a haber muchísimas variaciones de las heridas y de lo que pueden ser producidas incluso por el abuso sexual a nivel psicológico, físico y emocional, que muchas personas van a tocar sin intención y otras van a tocar con intención esas heridas. Entonces tú eres responsable de sanar ese proceso y de hacer ese trabajo personal, porque también tú eres responsable de qué dejas entrar en tu vida, de qué eliges. Normalmente, cuando tú tienes una autoestima sana, tú sabes identificar tus principales valores, tus principios, lo que a ti te rige, ¿sí? Y si esa persona, en mi caso, faltó a uno de esos valores primordiales en mi vida y esa persona no tuvo el análisis de conciencia para realmente identificar y realmente darme la importancia que me merecía, yo elijo si dejo entrar a esa persona aún sabiendo su comportamiento, y yo elijo de ahí para adelante lo que esa persona decida hacer conmigo, porque yo permití la entrada de esa persona, ¿sí? Ahora, ¿a qué voy con eso? Que en mi proceso pues es mucho más fácil
ya en este punto identificar con facilidad mis heridas, identificar con facilidad los patrones de comportamiento, identificar en mí cuando caigo en un círculo y sobre todo también transitar ese dolor que es necesario sentirlo y sobre todo pararse después, ¿no? Entonces, haciendo ese proceso y asemejándolo mucho y comentándotelo mucho, es que siempre van a haber personas por ahí que a lo mejor y no son manipuladores expertos y que son casos muy ajenos los que a veces vemos de la manipulación y de la gran manipulación, pero sí hay personas con comportamientos que vienen desde sus heridas, desde sus vivencias, que no están dispuestos o dispuestas a trabajarlos y que tú estás permitiendo la entrada de esas personas a tu vida. Y entonces ya ahí esa es su propia responsabilidad hasta dónde eliges tú que esas personas estén en tu vida. Entonces desde ese lugar, hacer ese proceso en la autoestima te va a empezar a sanar la autoestima, y lo que es la autoestima después del abuso sexual te va a empezar a generar la idea de reconocerte a ti misma, de reconocer qué te gusta, qué no te gusta, a qué te duele, qué es lo que no te duele, de verte a ti, de reconocer tu cuerpo y sobre todo de no llevarte a esa mente racional egoica de decir es que debe ser así y debe estar en un ganar-perder o en un perder-ganar, sino que por el contrario, este es como un observador. Un observador, el observador es la mente consciente, ¿sí? Es la mente que estás trabajando en ti, es la capacidad de ver hacia afuera sin ningún juicio, sin ningún, sin ningún juicio, sin ninguna etiqueta, sino que observes y elijas que entra a tu vida y que no. Y ahí es donde voy. Esas personas que están manipulando no son del todo malas y no son del todo buenas. Así de sencillo. Y yo creo que nadie es 100% bueno y nadie es 100% malo. Simplemente somos personas dañadas. Todos en la vida, todos estamos sanando algo. Todos tenemos traumas. Todos estamos en continuo avance y en continuo crecimiento. Siempre en continua expansión de conciencia. Pero no todas las personas eligen esa expansión de conciencia. No todas las personas eligen hacer ese trabajo personal para no dañar a otras con la justificación de sus propias heridas. No, por ejemplo, es que tú estás acá porque tú dices, yo sé que tengo que sanar el abuso sexual, yo sé que tengo que sanar la autoestima después del abuso sexual y tengo que hacer esta inversión en mí, esta inversión de tiempo, esta inversión de dinero, esta inversión de espacio, esta inversión de permitir incomodarme en mi propia realidad para empezar a cambiar, para empezar a mejorar. Pero no todas las personas están haciendo eso. Entonces siempre te voy a decir, alíñate con las personas que están haciendo ese trabajo personal realmente y que te valoran desde un inicio porque están más conectadas con su mentalidad consciente que con su mentalidad racional egoica que te tacha y te pone de alguna manera etiquetas de las cuales tú no eres responsable de satisfacer o de intentar alcanzar en pro de esa persona. Algo súper importante también es que en el tema de la autoestima es que como tenemos esa sensación de culpa después de vivir el abuso sexual, como tenemos esa sensación de que queremos construir algo, queremos esa parte sólida, ¿no? De seguridad de alguna manera, de sentirnos protegidas, cuidadas a nivel inconsciente o a nivel consciente, si ya lo has hecho consciente, pues a veces tendemos a soportar esos tratos o a querer de alguna manera perseguir al otro desde un lugar donde mírame, acéptame, yo quiero realmente satisfacer las necesidades que tú tienes y no debe ser así. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas en tu autoestima sana, tú te reconoces a ti como soberana de tu propia realidad. Y entonces tú empiezas a verte a ti misma con tus errores, con lo que no te gusta de ti y empiezas a aceptar la oscuridad y empiezas a darte cuenta hasta dónde tú permites realmente ir por una persona, conquistar a una persona y hasta qué punto sabes que no es bueno para ti, que no, eso no te está trayendo nada. Porque cuando entramos en ese deseo de agradar y en esa necesidad de ser vistas y de ser observadas por
el mismo daño a nivel inconsciente en la autoestima, realmente lo que hacemos es cada vez abrirnos mucho más la herida y sangrar, y que las otras personas tengan el poder de chuzar tu herida cuantas veces quieran, porque tú te estás poniendo en esas situaciones. Entonces siempre te voy a decir, hazte dueña de ti. Esto no es un trabajo que sea de la noche a la mañana, no es un trabajo fácil, pero créeme que es un trabajo posible, y sanar 100% el abuso sexual sí es posible. ¿Que puede tomar mucho tiempo? Sí. ¿Que puede tomar muchas herramientas? Sí. ¿Que cada persona es diferente? Hay abusos sexuales que han sido supremamente fuertes y a lo mejor terminen siendo sanados en una etapa muy, muy adulta, por ejemplo, porque fueron muy fuertes. Pero ¿qué sucede? Que cada vez que tú sanas, cada vez que tú haces conciencia, tú te liberas un poco más de esa situación. Tú te haces más grande, tú te haces más poderoso, tú te haces más reina. Y eso no te hace, mejor dicho, te va a hacer la mujer maravilla, la que tiene que soportar todo, la que no va a sentir. No, tú siempre vas a seguir sintiendo, tú siempre vas a seguir transitando el dolor, pero cada vez va a doler con menos intensidad y en menor tiempo. Y desde ese lugar tú empiezas a concentrar tu energía en lo que a ti realmente te gusta, en lo que a ti realmente quieres, en las personas que realmente te aportan, y en esa capacidad de conciencia de ver y observar lo que está disponible para ti, no desde la herida, no desde el querer agradar, no desde el querer ser aceptada, no desde la vergüenza, sino por el contrario, desde resaltar tú misma. Ahora, hay una alteración también en por qué eres más vulnerable a la manipulación cuando no has sanado el abuso sexual, y es que hay una alteración en los límites personales. Mira, cuando no hemos sanado el abuso sexual se nos dificulta decirle que no a una persona. Y no, a veces no solamente es decir, no, no me gusta esto, o no, prefiero esto, que eso es bastante difícil, pero a nivel, digamos, de relaciones, a veces se nos dificulta irnos de lugares donde sabemos que no pertenecemos desde el inicio, porque se nos dificulta decir que no, porque ponemos a la otra persona como prioridad y ponemos las emociones de la otra persona como prioridad. Entonces, si yo me voy de esta manera, esa persona se va a sentir mal. Si yo le digo esto, esta persona se va a sentir mal. Y aquí yo lo que quiero que vayas es que los límites personales siempre van a ser tu responsabilidad, y que solamente depende de ti que esos límites sean respetados. Las personas pueden dejarte de hablar, pueden hacerte pataleta, pueden llorar, pueden hacer lo que quieras, pero si tú te conoces, si tú estableces unos ciertos límites, eres la única responsable de hacer que esos límites realmente sean o estén establecidos. Y esos límites no solamente tú los pones para afuera, tú los pones para adentro. Principalmente, siempre, siempre, siempre el trabajo personal es eso, personal, individual, es tú con tú, es hacia adentro. Cuando tú te pones un límite para adentro, tú sabes que esa persona que a lo mejor no te respeta lo suficiente o no te da el valor suficiente, sabes que esa persona igual siempre va a estar disponible para ti. Y tú ya le dijiste, no, mira, no hablemos más, no, pusiste ese límite. Pero resulta que un día te sientes mal emocionalmente, y ¿a quién llamas? A esa persona. ¿Quién quitó el límite? Tú. ¿Y para quién no le funcionó el límite? Para ti. ¿Para quién no va a servir ese límite? Ni para ti ni para la otra persona. Porque tú sola estás buscando, dadas tus necesidades emocionales irresueltas, el hecho de permitirle la entrada a personas a las que ya le has puesto el límite, o el permitir que esas personas sobrepasen esos límites por tu incapacidad, tal vez en muchos casos, de estar sola o no saber gestionarte. Y aquí no te voy a juzgar, porque yo creo que estar sola o sentirse sola es una de las cosas más fuertes, y es una de las cosas que tienes que transitar para hacerte dueña de ti misma y de tu realidad, y aprender a gestionarte, aprender a estar tú con tú en esos momentos,
en los que literalmente nadie va a estar ahí para ti, en los que te sientes sola en la noche, en la oscuridad, en las que quisieras estar abrazada o en las que quisieras ciertas cosas. Ahí es cuando tú te tienes que sostener a ti y sostenerte también desde ese lugar un poco más espiritual, que es en esa parte universal, en eso que ningún ser humano te va a poder dar, y es en esa contención espiritual que puedes tener y que puede permitirte a ti sostenerte sin necesidad de estar buscando a otras personas que por vacíos emocionales te lastiman, o esas personas manipuladoras que van de alguna manera a querer controlarte. Entonces, sé que esto no es un proceso fácil, por eso yo siempre te voy a decir: apóyate de programas, apóyate de la terapia, apóyate de otras mujeres, crea redes de apoyo, porque esto lo que va a hacer es que te puedas sostener con mayor facilidad y que tu vida no se limite a esas personas que te manipulan. Recuerda que en el episodio anterior yo te explicaba que uno de los factores en los que la manipulación funciona es que el manipulador te aleja de tu red de apoyo, que te aleja de todos los vínculos, que te alejan de las cosas que te gustan y demás. Entonces, obviamente, si no queremos ser vulnerables ante una persona manipuladora, vamos a hacerlos entonces vamos a irnos al otro lugar, vamos a llenarnos de amigas, vamos a llenarnos de cosas por hacer, donde realmente tu espacio seas tan dueña de ti misma que incluso cuando estés aburrida, sepas que no tienes que buscar a nadie porque eres suficiente contigo misma, y que si decides, desaburrirte, será con personas, con cosas, con situaciones que realmente te llenen, y no que sean cosas que vayan a profundizar mucho más tu herida. No caigas en la necesidad no caigas en la manipulación por no poder controlar lo que a ti te duele, por no poder sentir lo que a ti te duele. Eres tú contención y eres tú una mujer capaz de hacer eso. Y sé que la adultez misma es dolorosa por naturaleza. Sé que a veces no es tan fácil todo esto que te estoy diciendo, pero por eso están esos espacios. Y para mí hubiese sido genial poder haber tenido esta información para no haber repetido patrones que en algún momento pues se repitieron. Que después de eso te voy a hablar de un episodio del repetir patrones y cómo identificar que estás repitiendo patrones. Si ese tema te gusta, déjamelo saber en los comentarios y yo te hago un episodio de eso. ¿Listo? Otra de las cosas que te hacen vulnerable a la manipulación si no has sanado el abuso sexual es la necesidad de aprobación y de afecto, que era lo que te había mencionado, que algunas veces desarrollamos esa dependencia emocional y esa búsqueda de validación y aceptación que de alguna manera se nos fue robado en esos momentos o en esas situaciones de abuso en las que sentiste o que para tu cerebro fue como si no fuese suficiente, no necesitas algo externo que te valide emocionalmente, necesitas algo adicional que te sostenga porque tú sola no puedes, y eso hace que soportes en muchas ocasiones cosas que no deberías soportar y que tú conscientemente sabes que no debes soportar, pero por la necesidad o por esos lugares o por esos momentos donde te tratan con amor, con un ápice de cariño, con un ápice que te dan lo mínimo, que te dan migajas, soportas eso porque no te has enfrentado a esa parte tuya emocional, a sostenerte a ti misma emocionalmente. Sé que es un proceso fácil, no te estoy diciendo que tienes que ir y desarmar toda tu vida. Simplemente quédate con este episodio, reflexiona sobre este episodio y empieza a trabajar y hacer lo necesario en ti. Si tienes que ir a terapia, ve a terapia. Si tienes que ir a un programa, ve a ese programa. Genera la inversión en ti. ¿Cuántas veces tú te has comprado? Y te lo digo porque a mí me pasó muchas veces que prefería comprarme la camisa bonita o la muda de ropa así súper bonita, pero dentro de mí el psicólogo era súper caro o el programa era súper caro. Y al final sí tenía esa sensación, ¿no? De, ay, me compré algo nuevo, qué genial.
pero igual el vacío estaba ahí, porque lo que tú no trabajas dentro tuyo, créeme que no, o sea, que va a ser algo que cada vez se va a hacer más profundo. Y por eso es tan necesario que realmente le des la prioridad a tu salud mental como se la das a la parte externa. Porque aunque no se vea, es algo que tú sientes y que tú en tu soledad sabes que sientes y que tú sabes cómo te sientes cuando empiezas a trabajar en ti, cuando escuchas estos episodios y tú sabes cuando dejas de hacerlo. Entonces siempre te voy a dar esa recomendación porque a mí me pasa incluso y cuando dejo de hacer lo que tengo que hacer, yo también voy a terapia, cuando también, dejo de estar en mis programas y demás, pues lo que hace básicamente es que decaiga y ahí es donde uno dice, ¿qué es lo más difícil? ¿Qué es más difícil? ¿Crecer o profundizarme en lo que sería el dolor de la herida? Bien, y la última parte, porque ya este episodio nos está quedando muy largo, es de la vulnerabilidad a la manipulación por no sanar el abuso sexual, es lo que es la respuesta al trauma. La respuesta al trauma puede llevarnos a patrones de comportamiento como la complacencia, la evitación de conflictos. Cuando hablamos de esta respuesta al trauma, simplemente es que tu cerebro, como la maquinita que funciona con la finalidad de mantenerte con vida, te va a llevar a lugares donde elijas o escojas mejor evitar, porque qué miedo, porque pues puedes atentar contra la supervivencia. Al final yo siempre te he explicado que el trauma por abuso sexual es una situación donde tu cerebro tuvo que elegir si correr, huir o paralizarse, que son las respuestas que se le dan al trauma, y cualquiera de esas respuestas al final fue como lo que de alguna manera pues fue traumática, ¿no? Y se quedó en tu cerebro y eso puede generar un miedo a que sea repetido de manera constante, entonces y que tu cerebro asoció como muerte, básicamente. Entonces, si hay situaciones parecidas con la misma energía, con la misma sensación de pronto de manipulación o demás, entonces mejor me quedo callada para evitar pelear porque qué miedo que esta persona vaya y me diga algo y se ponga agresiva. Y entonces estos son respuestas al trauma. Esto es lo que hace tu mente, de que va y revisa esa información y dice, mejor por ahí no nos metamos por ahí o no hagamos eso porque en algún momento tuvimos ese acercamiento y casi morimos, por ejemplo. Y como queremos mantenernos con vida, entonces por ahí no nos metemos, por ahí no hacemos, por ahí decidimos no pasar. Pero lo que sucede eso es que va a hacer que te concentres en el miedo y que aceptes este tipo de situaciones que pueden realmente a profundizar y a dañarte aún más y a generar una apertura muchísimo más grande de lo que es la herida del abuso sexual. Entonces siempre te voy a recomendar que empieces a sanar, que estés acá, ya es algo muy positivo, porque siempre esto es una reprogramación de creencias, siempre aquí se está dando literalmente en tu cerebro, se están conectando nuevas redes neuronales, nuevos conocimientos que te están permitiendo elegir desde perspectivas mucho más abundantes y muy diferentes a las que antes habías conocido. Pero no te quedes solamente con esto, ve a terapia, haz el proceso de conciencia, revisa realmente cuál es tu caso, ve a programas que te permitan conectar con personas. Muy pronto, para enero, vamos a tener nuestro primer programa de sanación de la autoestima después del abuso sexual. Este va a ser un programa muy completo que trae audios, que trae proceso de reprogramación, que va a traer diferentes herramientas y que sobre todo va a traer una comunidad que tal vez en un inicio sea pequeña, pero que nos va a permitir conectar y sobre todo abrazarnos y contenernos entre nosotras mismas para desde ese lugar de conciencia poder observar y poder empezar a elegir aspectos mucho más saludables para nuestra vida desde un lugar más expansivo, desde la conciencia que observa y no desde esa parte racional del juicio, sino desde esa conexión energética y espiritual con el universo que te va a dar lo que ningún ser humano
puede darte, y es ese proceso de calma y de paz y de autogestión contigo misma, obviamente de la mano con muchas herramientas psicológicas que puedas utilizar inmediatamente cuando algo se detone y demás. Entonces te estaré contando mucho más de este programa cuando abramos, bueno, la lista de espera. Y ha sido realmente para mí un placer que hayas llegado hasta aquí. Te mando un abrazo fuerte y recuerda siempre que tú tienes el poder para ser la co-creadora de tu realidad, y que si estás aquí ya empezaste. Así que te mando un abrazo enorme y eso ha sido todo por hoy. Bye bye.